Existen silencios incómodos, silencios donde en una conversación no se sabe qué decir, no se sabe qué hacer. Y a veces nosotros como personas nos encerramos en nuestro propio ruido y queremos hablar para evitar escucharnos. Tanto de nuestras vidas tiene tanto ruido y tan poco silencio que nos estamos perdiendo algo, como si fuera una cultura. Hace años el Papa Benedicto XVI dijo que el primer lenguaje de Dios es el silencio. Pero ¿cuándo fue la última vez que tuviste cualquier tipo de experiencia en la que tú efectivamente elegiste entrar en el silencio y no te distrajiste con nada, con ruido? ¿Cuándo fue la última vez que entraste en el silencio y no te pasó que sentiste que era un silencio incómodo? Así que tenías que hacer algo de ruido, algo con que distraerte, pero el primer lenguaje de Dios es el silencio. El silencio en la vocación docente implica primero reconocernos como personas, saber que Dios está en el silencio. Y este silencio es provocado primero por nosotros porque sabemos que ahí está Dios. ¿Cómo entender entonces que la raíz de nuestros problemas está en el silencio? Probablemente sea una definición que constantemente nos atribuimos y que la vemos directamente relacionada con la resolución de un problema o la toma de una decisión. Porque Dios habla en el silencio. Es en el silencio que Dios se nos revela. El primer lenguaje de Dios para revelarse es a través del silencio. No solo se revela a sí mismo en el silencio, sino que también nos revela a nosotros y a nosotros mismos en ese silencio. Cuando piensas en ello, esta es una de las razones por las que no nos gusta estar en silencio. En el silencio, en la oración, no son estos los que causan el ruido. El silencio, por lo contrario, es un gran amplificador. El silencio lo que hace es revelar lo que ya está en nuestro corazón. El silencio nos expone, nos recuerda. El silencio nos revela a nosotros mismos. Cuando rezas, oras y tienes este rato de silencio y te das cuenta que algo te molesta, es porque habitualmente estás distraído de este sentimiento. Pero en el silencio no puedes distraerte del hecho de que tu corazón tiene una molestia dentro. O en el silencio te encuentras a ti mismo pensando en todo lo que quieres y lo que puedes. Esto no es porque el silencio lo esté creando. El silencio simplemente revela eso. Lo que hay en tu corazón es expuesto y amplificado en el silencio. Y es que probablemente el ruido de la ciudad, nuestras propias ocupaciones, nos lleven a decir, bueno, ¿en qué momento puedo hacer silencio? ¿En qué momento en mi vida de profesor o de persona o de maestro que trabaja todo el día o de madre o padre de familia tengo un tiempo para hacer silencio? Porque es que si lo hago, pues no tengo tiempo, tengo cuentas que pagar, tengo niños que atender, tengo que hacer la comida, soy maestro de doble turno, soy una persona muy ocupada. ¿Cómo voy a hacer silencio? Para mí el silencio, pensando en un panorama general, pues es incómodo. Por lo tanto recurro a mis ruidos internos, a los ruidos de la ciudad. Esta es una de las razones por las que no nos gusta el silencio, porque no queremos tener que enfrentarnos con las cosas que pasan en nuestra vida. Blaise Pascal, filósofo del siglo XVI, matemático y más cosas, era un hombre cristiano, católico, y decía: todos los problemas de la humanidad vienen de la incapacidad del hombre de sentarse solo en una habitación durante una hora. Todos los problemas de la humanidad nacen de nuestra incapacidad para sentarnos solos durante una hora en silencio. Creo que esto es una frase muy fuerte. Y volvemos al mismo punto. Mi vida ocupada, mis cosas, mis pendientes, mis propias decisiones. ¿Cómo hacer silencio en un mundo tan revuelto? Cuanti más en una pandemia que nos ha llevado a encerrarnos y que nos ha llevado a pensar que el silencio es negativo y que nos lleva a un ensimismamiento o a una solitariedad negativa. En mi experiencia personal, una de las claves que hacen fructífero el silencio es la amistad. Mucho de lo que tengo por dentro lo comparto. Mis espacios de manera personal, mis espacios en solitariedad, mis espacios en donde encuentro mis puntos flojos, mis puntos altos,
los comparto. Mi silencio es sagrado, porque ahí está Dios. Mi silencio no lo ocupa nadie más que yo. Ese es mi espacio de crecimiento, pero también no de ensimismamiento, sino eso que tengo lo comparto. Pregunta 2. ¿Cómo hago que mis alumnos compartan su silencio? ¿Cómo hago que mis alumnos compartan su espacio de conocimiento personal? Pregunta 3. ¿Me doy mi espacio de silencio? ¿Quiénes ayudan a que mi espacio de silencio o mi silencio personal sea bueno, sea positivo? ¿Qué cosas tengo, qué personas tengo que me hacen ruido, que no me dejan concentrarme? ¿Cómo en mi labor docente puedo generar espacios de silencio? ¿Cómo en mi vida personal tengo que tener espacios de silencio necesarios? En el momento en que llegó la pandemia teníamos un ajetreo constante en la vida de ser docente. Llegábamos a nuestra casa y era un espacio de respirar, de encontrarnos a nosotros mismos. Recuperemos esos espacios hoy en la pandemia. Alejemos la parte que nos distrae y encontremos el silencio que nos lleve a nosotros mismos y allí encontrar a Dios. Hay algo de verdad en esta frase. Y sí, el hecho de pensar en mis propios pensamientos es obligado. ¿Tengo la capacidad para sentarme en silencio y realmente sentir mis propios sentimientos? Esa es una de las razones por las que nos distraemos nosotros mismos todo el rato. No quiero pensar en mis pensamientos, no quiero sentir mis sentimientos, porque entonces lo que pasará es que tengo que enfrentarme a esas cosas. Tengo que tratar con esos pensamientos, tengo que tratar con esos sentimientos y así evitar que esos sentimientos y pensamientos me distraigan de mí mismo. Y bueno, aún así, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo entro en silencio y dejo que esas cosas salgan a flote, que salgan a la superficie? Y después invito a Dios a estar en ellas. Probablemente pensemos que el silencio es aburrido, porque si nos encontramos en un momento aburrido, tendemos a buscar algo en la televisión, en la computadora, en el radio, en la música. Y si me encuentro a mí mismo incapaz de ser creativo por mi cuenta, incapaz de pensar mis propios pensamientos, incapaz de sentir mis propios sentimientos, es decir, de estar aburrido, entonces dejar que la creatividad surja de este aburrimiento es permitirle al Señor hablar en este aburrimiento. Es dejarlo que lo increíble que Él puede hacer suceda. Que la contribución que yo puedo hacer al mundo en general en este día sea el ingrediente crítico para la creatividad. Pero se encuentra en el silencio. Una receta e ingrediente crítico para el aburrimiento es la falta de distracción. Una receta e ingrediente crítico para la falta de distracción es el silencio. Así que no tengamos miedo. Acostumbrémonos al silencio. Dejémonos llevar por el silencio. Porque el silencio es el primer lenguaje de Dios donde Él mismo se nos revela y a nosotros nos revela a nosotros mismos.